Buen día tengan todos y todas ustedes. Es un verdadero gusto que atiendan a este video del curso Inteligencia Artificial basada en datos. En el video anterior, Aprendizaje, Razonamiento e Inteligencia Artificial, comentamos que una base muy importante de la inteligencia artificial moderna es el reconocimiento de patrones, es decir, la identificación de regularidades en un conjunto de datos. Para hacer esto necesitamos formas de comparar los objetos que representan un determinado universo de discurso y definir qué elementos vamos a tomar en cuenta para hacer esta comparación. Ese es el tema de nuestro video de hoy. Algunas partes se pondrán un poco matemáticas, pero al igual que en muchos más temas que discutiremos a lo largo del curso, no es demasiado importante que me sigan a cada paso, sino que al final se queden con una idea más clara de cómo y por qué funcionan los métodos que utilizamos en inteligencia artificial. Por supuesto, para aquellos de ustedes que tengan una formación matemática por arriba de la media, algunas explicaciones les pueden resultar de interés. Muy bien, ¿cómo comparamos objetos, individuos o datos? Empecemos. En la vida diaria, comparamos dos objetos utilizando aspectos específicos comunes. A esos aspectos usualmente le llamamos características, atributos o incluso datos. A una persona, por ejemplo, se le identifica por sus datos personales, como son su nombre, su profesión, su edad, etc. Sin embargo, en reconocimiento de patrones, en ciencia de datos o en inteligencia artificial, conviene distinguir entre estos términos e incluso darles un significado diferente al que utilizamos en el lenguaje común. El concepto de dato ya lo definimos técnicamente en el video anterior. Los datos, decíamos, son un conjunto de símbolos o signos que representan estímulos o señales provenientes del medio ambiente y que son registrados a partir de la observación. Muy bien, entonces, continuando con nuestras definiciones, ¿qué entendemos por atributos y qué sería una característica? Un atributo es una representación simbólica o numérica de una propiedad de un objeto, que puede ser útil para describirlo, identificarlo y clasificarlo en un subconjunto de objetos dentro del universo de interés. Los objetos en un mismo universo de interés pueden ser descritos mediante diferentes conjuntos de atributos. En una clasificación de animales, por ejemplo, la descripción de las aves incluye atributos como el tipo de plumaje o la longitud del pico, atributos que no tienen sentido para otras clases de animales, como los mamíferos. Una manera de sistematizar y homogeneizar la descripción de elementos en un problema es utilizar el mismo conjunto de propiedades para todos ellos, sean útiles o no para la clasificación de un objeto en particular, ordenadas en lo que se denomina vector de características. Es decir, en el contexto del reconocimiento de patrones, una característica es cada una de las componentes del vector descriptivo del objeto. El conjunto de características del objeto es típicamente un subconjunto de sus atributos, aunque en algunos casos, con el fin de ampliar los límites del universo de discurso, este vector puede incluir características que no corresponden a un atributo del objeto, como en el ejemplo de animales citado anteriormente. Así, el vector de características que describe a un oso pudiera incluir, por ejemplo, el número de aletas dorsales, aunque el valor de esa característica en el vector pudiera ser nula o tener algún valor arbitrario que sea útil para el análisis, 0 o -1, por ejemplo. Cada caso representado mediante un vector de características en el conjunto de datos se denomina instancia o ejemplo. El término ejemplo es particularmente utilizado en el contexto de aprendizaje supervisado. La comparación entre datos y por lo tanto el reconocimiento de patrones en un conjunto de datos se realiza a partir de la descripción de los datos en forma de vectores de características. Esta tabla muestra una descripción del conjunto de datos Pima Indian Diabetes Dataset o conjunto de datos de diabetes de las Indias Pima. Este conjunto de datos es utilizado con frecuencia para probar métodos de análisis de datos para el caso de diabetes. Es también muy interesante para probar técnicas de limpieza de datos. El conjunto de datos está compuesto por 768 instancias que reflejan estudios de condiciones de diabetes mellitus tipo 2 en mujeres del pueblo Pima residentes en el estado de Arizona, en Estados Unidos.
Las instancias están formadas por 8 variables o atributos de entrada, además de una etiqueta adicional que establece si la paciente tiene diabetes, lo cual se señala con un 1, o si tiene mediciones normales, señalado con un 0. Para cada variable hemos agregado una tercera columna, con nombres cortos que serán utilizados como nombre de variable en los algoritmos de análisis para simplificar la descripción. Los vectores de características correspondientes tienen entonces esta forma. Vector B igual a EMB, GL2H, PAD, EPT, IS2H, IMC, FPD, edad, con las variables de entrada entre paréntesis. Para nuestros fines, un vector es simplemente un conjunto de variables presentadas en un orden determinado. En este caso, EMB es siempre la primera variable del vector, GL2H es siempre la segunda variable, etc., como si fueran las columnas de una hoja de cálculo. Dada esta descripción uniforme de cada instancia, ahora podemos compararlas, característica por característica, para evaluar su semejanza. El concepto de semejanza en inteligencia artificial está estrechamente relacionado con los procesos de percepción del ser humano. Estos procesos han sido estudiados ampliamente por psicólogos dentro de la teoría de la Gestalt, una de muchas escuelas en psicología. La teoría de la Gestalt reconoce diversos principios en base a los cuales se puede explicar el concepto de semejanza, destacándose para nuestros fines los conceptos de proximidad y de similitud. El principio de proximidad describe la forma en que el ojo humano percibe las conexiones entre los elementos visuales en base a su colocación espacial. Los elementos cercanos entre sí se perciben como parte de un grupo, a diferencia de elementos que se encuentran separados. En la imagen, los puntos están todos separados, pero la diferencia en las distancias que hay entre ellos nos hace percibir tres cuerpos distintos. De esta manera, la proximidad puede medirse de manera directa a través de una medida de distancia. La similitud, por su parte, es una condición determinada, en el caso visual, por la forma, el tamaño y el color de los elementos. De acuerdo con el principio de similitud, el ojo humano tiende a percibir elementos con aspectos visuales similares como pertenecientes a un grupo, aun cuando se encuentren espacialmente separados. La proximidad y la similitud son utilizadas de manera alternativa en reconocimiento de patrones y en inteligencia artificial para medir la semejanza entre los elementos de un espacio de características. La forma más común de medir la proximidad entre dos puntos es a través de la distancia, que sería el concepto opuesto a la proximidad. Una función de distancia es cualquier función matemática que cumpla las 4 condiciones que se presentan en este cuadro. La condición etiquetada como D1 es llamada la condición de no negatividad. Esta condición simplemente establece que la distancia entre dos puntos cualesquiera en el dominio de interés, al que llamaremos X mayúscula, no puede ser menor que 0, es decir, la distancia entre dos puntos siempre debe ser positiva o nula. El enunciado de 2 es la llamada condición de identidad de indiscernibles y establece que si dos elementos X y Y comparten el mismo valor en todas sus características, entonces son indistinguibles o idénticos. Y asimismo, que si dos elementos X y Y son idénticos, su distancia debe ser 0. Es decir, para cualquier algoritmo no habría diferencia entre ambos puntos. Hay que notar que estos puntos representan objetos reales, que típicamente son diferentes, pero que al no especificar su descripción con mayor detalle, con una mayor cantidad de atributos, los hacemos indistinguibles. Si describimos automóviles en términos del combustible que utilizan, el número de llantas y el tipo de motor, de combustión interna, eléctrico, etc., entonces no hay diferencia entre un Ford Mustang y un Volkswagen Sedan, el famoso Bochito. D3 establece una condición de simetría. La distancia del punto X al punto Y tiene el mismo valor que la distancia del punto Y al punto X. Y D4 establece que la distancia entre dos puntos X y Z siempre es menor o al menos igual que la suma de las distancias entre esos dos puntos y un tercer punto Y. Esta condición se conoce como la desigualdad del triángulo. Existen diversas funciones de distancia. De hecho, recordemos que cualquier función matemática que cumpla con las condiciones anteriores es una función de distancia. Sin embargo, algunas funciones de distancia son particularmente importantes por su uso tan extendido. La forma más común para medir distancias
es la llamada distancia euclidiana, es decir, la distancia en línea recta desde un punto al otro. Esta función matemática describe el famoso corolario del teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro caso, la hipotenusa corresponde a la distancia entre los puntos, y los catetos son la diferencia en la coordenada x y la diferencia en la coordenada y de los puntos. Si nuestros puntos de interés, es decir, los vectores de características, no tienen dos coordenadas, sino 8, como en el ejemplo de los datos de diabetes de los indios Pima, entonces la distancia simplemente se calcula sumando los cuadrados de las diferencias de cada coordenada. La distancia de Manhattan, también conocida como distancia del taxista, distancia lineal o distancia de ciudad, es otra opción ampliamente utilizada y consiste en sumar las distancias horizontales y verticales como lo haría un taxi que va de un punto a otro en una ciudad a través de las calles, asumiendo calles bien dispuestas sobre una cuadrícula. Para ello, simplemente utilizamos el valor absoluto de las diferencias de valor de cada coordenada. Nuevamente, si el vector de características tiene n dimensiones, entonces se suman los valores absolutos de las diferencias en cada una de esas n dimensiones. La distancia de Minkowski es una especie de función generalizada de distancia para cierto tipo de distancias. La métrica específica depende del valor de k en la expresión. Observemos que cuando k es igual a 1, los exponentes en las componentes de la suma y en el total no tienen efecto, de manera que simplificando solo queda la suma de los valores absolutos de las diferencias. En este caso, la distancia de Minkowski corresponde a la distancia de Manhattan. Cuando k es igual a 2, el exponente de la sumatoria, k a la menos 1, queda como un medio, lo que equivale a la raíz cuadrada de la suma. Y las componentes de la suma serían los valores absolutos de las diferencias al cuadrado. Pero el cuadrado del valor absoluto de x nos da lo mismo que el cuadrado de x. Entonces podemos simplificar quitando los valores absolutos en las diferencias y nos queda la misma expresión que para la distancia euclidiana. Y bueno, en el límite, cuando k tiende a infinito, obtenemos la distancia de Chebyshev. Para k menor a 1, la ecuación, aunque puede calcularse, ya no cumple con la desigualdad del triángulo y ya no puede considerarse como una función de distancia. La distancia de Hamming es una medida que se utiliza para calcular la diferencia entre dos cadenas o vectores de igual longitud, y es muy utilizada para la detección de errores en comunicaciones, comparando cadenas de bits, pero también para comparaciones entre otros tipos de datos, como pueden ser secuencias de DNA o píxeles en una imagen, especialmente en imágenes monocromáticas. La distancia de Hamming contabiliza las posiciones en las que los símbolos correspondientes en las dos secuencias de caracteres, bits o cualquier otro tipo de valor son diferentes. En la ecuación, la sumatoria agrega un 1 cada que el valor en una determinada posición del vector x es diferente al valor en la posición correspondiente del vector y, es decir, cuando x sub i es diferente a y sub i. La distancia de Hamming en su forma original solo puede utilizarse con secuencias de la misma longitud y preferentemente con datos binarios. Sin embargo, puede modificarse para utilizar otros tipos de datos, incluyendo vectores de diferente longitud. Otra forma de medir semejanza entre dos objetos es a través de una función de similitud. Aunque la similitud guarda cierta relación con la distancia, un tanto como su inversa, su naturaleza en realidad es distinta. Recordemos que la distancia se deriva del principio de proximidad y se mide entonces a través de una relación espacial entre los objetos. La similitud, por otra parte, se deriva de la percepción de parecido entre los objetos, y para ello la evaluaremos a partir de un conteo de rasgos similares. Otra dificultad con el uso de funciones de similitud es que, a diferencia de la distancia, y a pesar de que la similitud también es ampliamente utilizada en la práctica, no existe una definición matemática clara y aceptada por toda la comunidad. Una definición formal de similitud, que está ganando bastante aceptación, es la basada en estas condiciones, que pueden ser menos intuitivas que las que teníamos para las distancias. Voy a explicar estas ecuaciones, pero pueden ser un tanto engorrosas. A quienes les resulte difícil entender la explicación, no se preocupen demasiado. En la práctica, no es necesario comprender y menos utilizar estas ecuaciones.
Sin embargo, para quienes puedan seguirme, les aseguro que la explicación puede aclararles y ayudar a madurar muchas ideas del reconocimiento de patrones. Ok, empecemos. La ecuación S1 establece una condición de simetría equivalente a la que teníamos para las distancias y que etiquetamos en aquella ocasión como D3. No hay mucho que explicar. X se parece tanto a Y como Y se parece a X. S2 es la condición de no negatividad para la autosimilitud y establece que la similitud de cualquier elemento consigo mismo en el universo de discurso es igual o mayor a cero. Y aquí empiezan las partes un tanto confusas, porque uno no podría imaginarse que un individuo pueda tener una semejanza consigo mismo incluso de cero. Esta condición es menos intuitiva que esta otra que suele utilizarse frecuentemente. La similitud entre X y Y es 1 siempre y solo cuando X y Y sean idénticos. Esta versión alternativa de la condición de autosimilitud establece que la similitud de un objeto consigo mismo siempre es 1, que sería entonces el valor máximo de similitud entre objetos. Planteado así, la condición resulta muy lógica. Un objeto lo más que puede parecerse es a sí mismo, y el objeto X se parece tanto a sí mismo como lo que se parece cualquier otro objeto a sí mismo. La condición S2, por otra parte, no establece un límite superior, por lo que en este caso es totalmente permisible que dos objetos X y Y en el mismo universo de discurso tengan autosimilitudes diferentes. Es decir, es válido que la similitud de un objeto X consigo mismo sea mayor que la autosimilitud del objeto Y a sí mismo. Ahora bien, ¿cómo es posible que un objeto tenga una autosimilitud mayor que otro? Juan puede parecerse más a sí mismo que lo que se parece Pedro al mismo Pedro. Para entender claramente esta idea un poco rara, hay que recordar que la similitud se define conceptualmente en términos de cuántas características comparte un objeto con el resto de los objetos en su universo. Por lo tanto, mientras mejor sea la descripción del objeto, mayor será su capacidad para compararse con otros elementos o consigo mismo. Decir que la autosimilitud de X es mayor que la autosimilitud de Y significa que la identidad de X está mejor definida que la de y es por lo tanto más distinguible de los demás elementos en el universo de discurso. Y en reconocimiento de patrones, eso es lo que queremos usualmente, la mayor capacidad discriminante posible. De esta manera, podemos entender la autosimilitud de un objeto como un conteo de las características utilizadas para describirlo, y ese conteo puede variar desde cero hasta prácticamente cualquier valor positivo, dependiendo de la calidad con que se le describa. La condición S3 es bastante natural. Establece que la autosimilitud de cualquier objeto es mayor o igual que la similitud que tenga ese objeto con cualquier otro elemento en el universo de discurso. La regla S4 es una condición semejante a la desigualdad de triángulo para las distancias, solo que el signo de desigualdad está invertido, lo que es congruente con la idea de que distancia y similitud son conceptos inversos. La regla establece que la similitud de un objeto X con un objeto Z a la derecha en la ecuación es igual o mayor que la similitud de X con un tercer elemento Y, más la similitud de Z con ese mismo objeto Y a la izquierda de esa igualdad, menos la autosimilitud de ese tercer elemento, pasando la autosimilitud de Y a la izquierda en la ecuación. ¿Qué significa esta regla? Significa básicamente que si comparamos un objeto X contra otro objeto Z de manera indirecta a través de las similitudes de ambos con un tercer objeto Y, el nuevo objeto no debe incrementar la similitud entre X y Z. Recordemos que la similitud se basa en el número de coincidencias entre dos objetos y que mientras más características se tomen en cuenta, mayor puede ser la similitud. Consideremos el siguiente ejemplo. En esta tabla presentamos datos de 4 personas: Juan, José, Pablo y Pedro, descritos mediante 4 características: sexo, estatura, color de piel y color de cabello. La similitud entre los 3 primeros es completa. Comparten los mismos valores para las 4 variables. En el caso de Pedro, su similitud con cualquiera de los 3 primeros, con Juan, José y Pablo, es de 3 características en común.
Si evaluamos la similitud entre Juan y José utilizando una métrica equivalente a la distancia de Hamming, es decir, contabilizando las características en las que coinciden, el resultado es 4. Ahora supongamos que queremos medir la similitud entre ellos, pero a partir de las similitudes que ambos tienen con Pablo. Sumando las características que Juan comparte con Pablo y las características que José comparte con Pablo, obtenemos 8. Este valor es el doble de la similitud que tienen Juan y José, porque hemos duplicado las mismas 4 características. Entonces, restamos el número de características duplicadas, que coincide con la autosimilitud de Pablo, y se cumple la ecuación S4. Aquí, volvimos a pasar la autosimilitud de Pablo al lado derecho de la ecuación. Haciendo el mismo ejercicio, ahora con Pedro como referencia, tenemos que la similitud de Juan y José con Pedro es de 3 en cada caso, mientras que la autosimilitud de Pedro es de 4. Por lo tanto, al hacer la suma de las similitudes de Juan y José con Pedro y restar la autosimilitud de Pedro, nos da 2, que es menor que la similitud entre Juan y José. La condición S4 establece entonces que la medida máxima de similitud entre dos objetos del universo de discurso debe obtenerse al compararlos directamente. Una comparación a través de terceros solo puede ser igual o inferior, una vez descartada la duplicidad introducida por la doble comparación con el tercero. La medida de similitud que hemos utilizado en los ejemplos es la más simple. Sería la inversa a la distancia de Hamming que vimos anteriormente. En aquel caso, contábamos las diferencias en el vector de características. En este otro caso, contamos las coincidencias. Pero cualquier otra métrica de similitud debe mostrar este comportamiento. La ecuación S5 es la condición de identidad de indiscernibles. La similitud de X consigo mismo es la misma que la autosimilitud de Y es la misma que la similitud entre X y Y, si y solo si X y Y son idénticos. La relación si y solo si tiene otros nombres más formales, como relación bicondicional, doble implicación o equivalencia. Y está formada, obviamente, por dos condiciones, la que llamamos la condición suficiente y la condición necesaria. La condición suficiente en la ecuación dice que si se cumple la condición de la izquierda, entonces se debe cumplir la condición de la derecha. En este caso, si la similitud entre X y Y es igual a la autosimilitud de Y, que a su vez es igual a la autosimilitud de X, entonces X y Y son idénticos. Obsérvese que no se establece un valor de similitud específico entre X y Y para considerarlos idénticos, como pudiera ser 1. En su lugar, se pide que su similitud sea tanta como el número de características que describen a X y a y que debe ser el mismo número. La condición necesaria, por otra parte, se lee al revés. Dice que para que se cumpla la condición de la izquierda, debe cumplirse la condición de la derecha. En este caso, la similitud entre X y Y es igual a la autosimilitud de Y también igual a la autosimilitud de X, solo si X y Y son idénticos. Muy bien, dejando a un lado la definición formal, veamos ahora algunas opciones de medidas de similitud. Una de las medidas de similitud más populares es la del coseno. La similitud coseno es una métrica que evalúa qué tan parecidos son dos vectores de características independientemente de sus dimensiones. Recordemos que matemáticamente un vector puede definirse en términos de su magnitud, es decir, su longitud, y del ángulo en que apunta. Entonces, si solo nos fijamos en el ángulo entre vectores, podemos decir que dos vectores son similares si el ángulo entre ellos es cercano a cero, y son totalmente diferentes si el ángulo es de alrededor de 180 grados. Recordemos también que el coseno es una función trigonométrica que toma valores entre -1 y 1, dependiendo del ángulo entre los vectores. Si el ángulo es 0, el coseno vale 1, y empieza a reducirse hasta ser 0 cuando los vectores son ortogonales, es decir, cuando están a un ángulo de 90 grados o pi medios. Si el ángulo aumenta más, el coseno se vuelve negativo, alcanzando el valor de -1 cuando el ángulo es de 180 grados. En ese punto, los vectores apuntan en dirección opuesta. La similitud coseno se basa en esta propiedad.
Entonces, dos vectores con un ángulo pequeño entre ellos tendrán un coseno muy cercano a 1, es decir, los objetos se parecen mucho. Un valor de 0 nos diría que los objetos apuntan en diferente dirección. Usualmente significa que no hay relación entre los objetos o que son muy diferentes. Y si el valor es de -1, quiere decir que los vectores apuntan en la misma dirección pero en sentido contrario, es decir, son opuestos. Por ejemplo, si analizamos portafolios de inversión, un valor de 1 significa que cuando un portafolio aumenta, el otro también lo hace. Un valor de -1 significaría que si sube el valor de un portafolio, el otro baja. Y si es 0, significa que no hay correlación entre los valores de ambos portafolios. Estos resultados pueden ser muy útiles para el manejo de riesgos. La similitud coseno entre los vectores x y y se define entonces como el producto interno de los dos vectores dividido entre el producto de las normas de x y y. El producto interno es la multiplicación de ambos vectores componente por componente y realizando la suma de los productos, mientras que la norma de un vector es su longitud. Por ejemplo, estos serían los cálculos para el caso en que x tenga componentes x1, x2 y x3, y y tenga componentes y1, y2 y y3. La similitud coseno se utiliza frecuentemente en procesamiento del lenguaje natural, donde queremos saber si dos documentos tratan del mismo tema o tienen la misma postura con respecto a él, independientemente de qué tan extensos sean. Consideremos, por ejemplo, los textos de las novelas latinoamericanas Pedro Páramo de Juan Rulfo y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, así como la canción Pueblo Blanco de Serrat. Por supuesto, son obras muy distintas. Una novela corta de poco más de 100 páginas, una novela completa de cerca de 500 páginas y una canción de alrededor de 200 palabras. Una comparación entre ellas resulta difícil. Sin embargo, las tres obras tratan una temática similar, la desolación de un pueblo en agonía. Podríamos decir que Pedro Páramo, Cien años de soledad y Pueblo Blanco apuntan en la misma dirección, que tienen ángulos entre sí muy pequeños, aunque difieran grandemente en su longitud. En análisis de texto, lo usual es que la similitud coseno entre dos documentos tome valores entre 0 y 1, pero con un diccionario apropiado sería posible utilizar valores negativos para identificar polaridad en las temáticas. La novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel, por ejemplo, tendría un ángulo cercano a 90 grados con Pedro Páramo, Cien años de soledad y Pueblo Blanco. Lo que se podría interpretar, como es el caso, que su temática es muy diferente a la de estas obras. Los pasos perdidos de Alejo Carpenter, por otra parte, es una novela que explora la esperanza de encontrar una vida más auténtica en conexión con la naturaleza, lo que es opuesto a la decadencia y el fatalismo de Comala, Macondo o el Pueblo Blanco. Podríamos esperar entonces que tenga un ángulo cercano a los 180 grados con aquellas obras, y por lo tanto una similitud coseno cercana a -1. La similitud de Jacquard o índice de Jacquard es una métrica de similitud que suele utilizarse para evaluar la semejanza entre conjuntos. Recordemos que a diferencia de un vector donde los elementos están ordenados por columna, como en una hoja de cálculo decíamos antes, un conjunto es una colección no ordenada de elementos únicos. La similitud de Jacquard se define como la razón entre el número de elementos presentes en ambos conjuntos, es decir, la intersección de los conjuntos, y el tamaño de su unión, es decir, el total de elementos presentes en ambos conjuntos. Su valor varía entre 0, que significa que no existe similitud, o la intersección es el conjunto vacío, y 1, donde la similitud es perfecta, es decir, los elementos de A son los mismos que los de B. Esta métrica suele aplicarse para comparar datos definidos por conjuntos discretos, y es especialmente útil en contextos donde los datos son binarios o representan presencia-ausencia, como en análisis de textos, sistemas de recomendación y comparación de secuencias biológicas. La similitud de Jacquard puede emplearse también para datos en números reales o de punto flotante y para vectores con algunas modificaciones, pero se reduce su utilidad. La similitud de Gower o coeficiente de Gower es una métrica muy versátil que se utiliza para evaluar la semejanza entre datos que contengan tipos mixtos o mezclados, variables numéricas, categóricas
ordinales o binarias en un mismo vector de características. E incluso se puede extender para comparar datos con variables cuyo valor sea una secuencia, un conjunto o un valor complejo, como una imagen. La idea detrás de la similitud de Gower es calcular similitudes parciales normalizadas para cada variable dependiendo de su tipo, y luego promediarlas para obtener un puntaje de similitud global. Por ello, mientras se tenga una métrica de semejanza para un tipo de variable, es posible agregar ese tipo de variable al vector de características de los datos. También es posible ponderar la importancia de las diferentes variables en el vector de características. La forma estándar de la similitud de Gower es la que se muestra aquí. Se consideran tres tipos de variables: numéricas, binarias y categóricas. Para las variables numéricas se emplea una medida de similitud parcial basada en la distancia de Manhattan. Observemos primero que se divide la distancia parcial de la variable correspondiente entre el rango máximo posible de la variable a fin de normalizarla. Esto nos da una distancia parcial entre 0 y 1. Ahora, ese valor de distancia parcial lo restamos a 1 y obtendremos un valor parcial de similitud entre 0 y 1. Si xk y yk son idénticas, la división es 0 y la similitud parcial es 1. Si xk y yk son totalmente diferentes, la división es 1 y el coeficiente parcial de Gower es 0. Para las variables binarias y categóricas, la operación es más simple. Si las variables correspondientes toman el mismo valor, se asigna un valor de similitud parcial de 1 y 0 si son diferentes. Observemos que no hay valores intermedios. Al final, calculamos el coeficiente global de Gower como la suma ponderada de las similitudes parciales y dividimos nuevamente entre la suma de los pesos para volver a normalizar. Es decir, el coeficiente global de Gower es el promedio ponderado de las similitudes parciales. Si todas las variables tienen la misma importancia, podemos tomar los pesos WK como 1, lo que significa que básicamente calculamos la similitud global de Gower como el promedio de las similitudes parciales. Una forma simple de definir medidas de similitudes es derivarlas a partir de las medidas conocidas de distancia. La forma más común de hacer esto es mediante la inversa de la función de distancia correspondiente. Esta expresión es bastante intuitiva. Observemos que cuando la distancia entre x y y es 0, la similitud es infinita, o dicho correctamente, cuando la distancia entre x y y tiende a 0, la similitud tiende a infinito. Esto tiene sentido porque se entiende que mientras más pequeña sea la distancia o las diferencias entre dos objetos, mayor es su similitud. De manera similar, si la distancia entre dos objetos es infinitamente grande, su similitud tiende a 0, que es lo que ocurre cuando dividimos 1 entre un número que tiende a infinito. El problema aquí es que el infinito no es un número, es un concepto que indica una cantidad demasiado grande, o más concretamente, una cantidad que crece infinitamente. Entonces, en matemáticas no está definida la división por cero. Decimos que el resultado es indefinido, ni la división por infinito. El problema de división por infinito entre dos objetos nunca lo tendremos en un caso práctico, así que no nos preocupa. Pero la división por cero sí puede ocurrir si dos objetos son indistinguibles en nuestro universo de discurso, y eso pudiera ocasionar una falla total en nuestro programa de computadora. Por supuesto, hay técnicas para evadir la falla, pero no son la mejor opción. Para evitar ese famoso error de división por cero, modificamos un poco nuestra definición de similitud derivada de la distancia, agregando una constante a. En esta versión suavizada de la ecuación, a puede ser cualquier valor positivo diferente de 0, pero se selecciona típicamente como 0.5. Ahora podemos derivar fácilmente medidas de similitud basadas en la distancia euclidiana o en la distancia de Hamming, por ejemplo. En muchos casos es conveniente trabajar con distancias o similitudes normalizadas, es decir, con valores restringidos a un rango finito, típicamente el rango entre 0 y 1. En el caso de la similitud, es bastante natural hacerlo de esta manera, porque así podemos asociar 0 a la similitud entre objetos totalmente diferentes y 1 a la similitud entre objetos idénticos. En el caso de las distancias, a las que asociamos con el espacio físico, es menos natural decir que lo más lejos que dos objetos pueden estar es 1,
Sin embargo, en el contexto de reconocimiento de patrones, la distancia es una medida de semejanza en un espacio que no necesariamente es el espacio físico en que nos movemos, sino un espacio de características. Desde un punto de vista práctico, por otra parte, es conveniente ajustar los valores de las variables a rangos adecuados para evitar que las diferencias en dimensiones influyan en la evaluación de la semejanza. Pero eso es un tema que analizaremos más adelante, en un video especial de preparación de los datos. Por lo pronto, solo analicemos la normalización de la distancia global entre individuos del mismo conjunto. Para normalizar una distancia en el rango 0 a 1, simplemente dividimos el valor de la distancia entre el valor del rango de valores en el conjunto de datos, algo que ya hicimos al calcular la similitud de Gower. Y una función de similitud normalizada derivada de esta distancia normalizada se obtiene simplemente mediante el complemento con 1 de la distancia, es decir, 1 menos la distancia correspondiente. Bien, como resumen recordaremos los siguientes puntos. En el contexto de reconocimiento de patrones, se entiende por atributo la representación de una propiedad de un objeto. Si el atributo forma parte del vector representativo del objeto, se le llama característica. Una instancia es cada uno de los vectores de características empleados para describir los elementos en el conjunto de observaciones. La comparación entre las instancias en un problema determinado se realiza mediante medidas de semejanza, que pueden ser funciones de distancia o funciones de similitud. Y eso es todo por hoy. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final y espero que el contenido haya sido de su interés. Acompáñenme en los siguientes videos de la serie y mientras tanto no olviden darle clic a la campanita si aún no lo hacen y regálenme un like si les gustó el video. Hasta la próxima.